Bien, chicos, llegamos a una parte interesante acá en nuestra guía de introducción y es el manejo de datos en R. Eh, este software nos ofrece una función muy útil que se llama Data Frame, que no es más que la que nos permite crear matrices de datos o conjuntos de datos. Esta función nos va a producir una matriz donde las columnas son las variables y las filas son las observaciones. Entonces, para ilustrar pues como el uso de este comando, vamos a crear una base sencilla que se va a llamar MyData. Está de acá. Entonces, vamos a crear la función, perdón, la base de datos MyData y va a tener tres columnas o tres variables que se van a llamar one, two y three. Eh, y vamos a decirle, recuerden que los dos puntos es para una secuencia, entonces le vamos a decir que la primera variable sea una secuencia del 1 al 10, la segunda sea una del 11 al 20 y la tercera variable sea del 21 al 30. Eh, Vamos a correrla y acá la tenemos, acá en la consola, nuestra base de datos. Lo que les decía ahorita en la primera parte, que acá en el environment se nos vienen todas las variables o bases de datos que creemos. Mire que acá ya nos aparece MyData. Si le damos doble clic, R nos la va a mostrar como de una manera más organizada en una tabla. Entonces vemos que con la función DataFrame se pueden crear, pues aquí se crea una cortica sencilla como para ilustrarlo, pero se pueden crear bases de datos grandes de acuerdo pues a nuestra necesidad. Bien, esta base de datos también la pudimos haber creado con una función que ya conocemos, que es la función matrix, o sea, una matriz, pues porque esto como vemos es una matriz de datos. Eh, entonces, por ejemplo, para ilustrarlo, vamos a crear otra vez MyData para una matriz del 1 al 30 y con tres columnas. Recuerden que ncol son las columnas. Entonces vamos a correrla. Y acá en esta parte con la función names, la función names es para asignar los nombres a algún elemento. Entonces eh, le vamos a asignar los nombres a MyData. En este caso son el 1, el 2 y el 3, así como están acá en esta parte de arriba. También usando la función C, que como sabemos es para concatenar. Bueno, por ejemplo, si nosotros corriéramos esto así solo, vemos que nos creó la misma matriz de datos, pero no tiene los rótulos o el encabezado. Entonces, cuando corramos esta función names, si lo vemos otra vez, vemos que ya tiene los nombres. Entonces, vemos que es una función sencilla y que puede ser útil para nosotros. Bien, ya tenemos nuestra base de datos. Si de pronto nosotros por algún motivo necesitáramos extraer un solo elemento o realizar alguna operación con un solo elemento, por ejemplo con la columna 3, con la uno o con la 2, eh, lo podemos hacer, podemos extraerlo de tres formas diferentes. Una es poniendo el nombre de la variable, el signo del dólar y el nombre de la variable. En este caso, pues vamos a ejemplificarlo con la 2, o sea, con to. Vemos que acá no lo trajo. Otra forma es, recuerden lo que les decía de los corchetes son para denotar pues como posición. Entonces, de my data que me dé la variable to.
O sea, la que se llama, aquí lo estamos llamando es con el nombre. Entonces, vemos que también nos lo trae. Y aquí lo vamos a llamar con la posición. O sea, que me traiga de MyData la posición 2. Posición 2 es esa misma. Entonces vemos que si de pronto en algún momento necesitamos hacer una operación y no necesitamos toda la base de datos, sino una sola parte, entonces sería dentro de la operación poner todo este elemento y así estaríamos operando con una parte de la base de datos. Entonces vemos que es bien interesante. Bueno, para acceder como a otras funciones que R nos suministra o para acceder a la base de datos desde otras funciones y referenciar los nombres de las columnas, debemos utilizar la función attach. Esta función, muchos programadores dicen, necesitamos atachar los datos. Cuando digan así, ya ustedes saben que es porque se necesita usar la función attach. Bien, bueno, llegamos a la parte de importar y exportar bases de datos. Para exportar bases de datos en formato de texto o en formato TXT, la función write.table nos va a ser pues de gran utilidad. Entonces con esta función vamos a exportar MyData. Acá debemos darle el nombre y el formato, que en este caso es .txt. Cuando le ponemos callnames igual a true, le estamos diciendo que sí, que la base de datos tiene, o sea, cuando es true, o sea, verdadero, que tiene rótulos o nombres en las columnas. Entonces aquí ya exportamos nuestra base de datos y para saber en dónde se encuentra el directorio de trabajo o para dónde nos la exportó dentro de nuestro ordenador, podemos utilizar la función eh, getWD y así vamos a obtener pues como la ruta de donde nos están guardando nuestros elementos. Entonces acá en la consola nos está trayendo pues los como la ruta, que obviamente pues es de acuerdo a cada ordenador. Si de pronto los datos se van a utilizar en otra ocasión o en otra sesión pues que necesitemos llamar nuestra base de datos, lo podemos hacer con la función read.table. Este es para importarlos, o sea, para traerlos desde el ordenador hasta R en otra sesión que hayamos iniciado. Entonces, importantísimo obviamente ponerle el mismo rótulo o así pues como lo hayamos nombrado el archivo y poner here igual a true como el encabezado. Si acá le poníamos callnames igual a true, entonces debemos poner here igual a true. Ahí ya la acabamos de importar. Y si la llamamos, acá la tenemos, nuestra base de datos. Entonces vemos que R con funciones realmente sencillas, eh, nos da la posibilidad de importar o exportar bases de datos desde y hacia nuestro ordenador. Entonces puede ser de mucha utilidad.